Ya, vamos a iniciar entonces. Dice, la suma de tres términos de una progresión aritmética es 24. Si al primero de ellos se le agrega 1, al segundo se le suma 4 y al tercero 25, se obtiene una progresión geométrica. Determinar ambas progresiones. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar un conjunto de tres elementos. Conjunto de tres elementos x, y, z, tal que si sumamos estos tres elementos, este va a ser una PA, tal que si sumamos esos tres elementos, el resultado es 24. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Mm? ¿y no podría ser en vez de esa letra B A1, A2, A3? ¿Da lo mismo? ¿Eso? Da lo mismo. Ya, gracias. Uno le llama como quiere, así que no hay problema. ¿Ya? Lo importante es identificarlo. ¿Ya? Entonces, esta es una progresión aritmética. ¿Ya? A es PA. O sea, X yo le podría llamar A1, Y yo le podría llamar A1 más D, y Z le podría llamar A1 más 2D. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, recién aquí estamos con esta información. Hasta ahí, no hemos hecho nada más. O sea que si yo tomo A1 más A1 más D más A1 más 2D, el resultado es 24. O sea, 3A1 más 3D, el resultado es 24. Si yo divido por 3, te queda que A sub 1 más D es 8, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Esta información que yo tengo acá corresponde a lo que está subrayado. Entonces, aquí viene la clave. Dice, si al primero de ellos se le resta 1, al segundo se le suma 4 y al tercero 25, se obtiene una progresión geométrica. Ok. Entonces, vamos a obtener una progresión geométrica G, donde el primer término es el primero menos 1, el siguiente es el segundo más 4 y el siguiente va a ser el tercero más 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esto es PG. Se forma una progresión geométrica. Entonces, la pregunta del millón aquí es la siguiente. Yo sé que es X, yo sé que es Y y yo sé que es Z. Por lo tanto, yo podría directamente decir que G es A sub 1 menos 1, A sub 1 más D más 4, A sub 1 más 2D más 25. Ahí estarían los tres términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Qué define a las progresiones geométricas? ¿Qué cosa las define? Por el R, ¿o no? ¿Mm? Por el R. Ya, pero ¿cómo se define una progresión geométrica? Básicamente, si yo divido hacia atrás, eso me da constante, ¿o no? O el R. Por lo tanto, yo tengo que A sub 1 más D más 25 dividido en A sub 1 más D más 4 es igual a sub 1 más D más 4 dividido en A sub 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me falta un 2, creo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Si ustedes se fijan, tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Con eso podemos obtener todo, absolutamente todo. Porque yo tengo que A sub 1 más D es 8, entonces de 1, yo puedo tener que A sub 1 es igual a 8 menos D, ¿o no? Si despejamos A sub 1 de la primera ecuación, yo tengo que A sub 1 es 8 menos D. Entonces, en 2, ¿qué me va a quedar? Te va a quedar 8 menos D
más 2D más 25 dividido en A sub 1 más D, sería 8 menos D más 4, te queda 8 más D, 8 menos D, perdón, más D más 4, y abajo te queda 8 menos D menos 1. Ya, entonces vamos a reducir. Te va a quedar 8, 25 más 8 son 33, más D. Abajo te queda 12, 12 arriba, y acá te queda 7 menos D. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces podemos multiplicar cruzado y nos queda 33 más D, 7 menos D, igual a 144. De ahí tenemos entonces que 33 por 7, ¿cuánto es, chiquillos? Chiquillas, ayúdenme ahí. ¿Cuánto es ese cálculo? 231. 231. ¿Ya? Menos 33D más 7D menos D cuadrado igual a 144. Entonces nos quedó menos D cuadrado menos 33 más 7 son 25, ¿cierto? No, 26. Te queda más 231 menos 144 igual a 0. Entonces te va a quedar menos D cuadrado menos 26D. 4 para llegar a 11 son 7. 5 para llegar a 13 son 8. Y te queda 87, ¿no? ¿Eso? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ya, vamos a multiplicar por menos 1. Entonces al multiplicar esto por menos 1, me va a quedar así. D cuadrado más 26D menos 87 igual a 0. Me avisan si me equivoqué en algo. Creo que hasta ahora está todo bien, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacó el 144? 12 por 12. Ah, ya entendí. Gracias. Ya. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? A ver. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Con fórmula La general? cuadrática. Ya, con la cuadrática. Calculemos el discriminante. Ayúdenme ustedes. 26 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 87. ¿Cuánto da eso? Te queda 26 al cuadrado más 4 por 87. ¿Cuánto da eso? ¿1024? 1024. Perfecto. Entonces, D va a ser igual a menos B más menos la raíz del discriminante dividido todo eso entre 2. ¿Cuánto es la raíz de 1024? 32. 32 dividido por 2. Entonces aquí tenemos dos soluciones. Una D1 sería menos 26 menos 32 dividido por 2. Eso es 6 y 2 serían 8. 3 y 2 serían 58 dividido por 2. Eso es 29, ¿no? Y D2 sería menos 26 más 32 dividido por 2. Eso es 26. Para llegar a 32 serían 6, ¿o no? Sí. Y sería 3. Entonces tenemos dos soluciones. Tenemos un D1
que es menos 29, y tenemos un D2, que es 3. Ya, para cada uno de ellos, vamos a tener un determinado A, ¿cierto? Recordemos que A sub 1 es 8 menos D. Entonces, de aquí, tenemos que A1 es 8 menos D. Sería 8 más 29. Serían 37. O sea, el primer término para este D es 37. Y este de acá sería 5. Tenemos dos progresiones, ¿cierto? Para este D tenemos 5. Entonces, la primera, ¿cierto? La progresión A, que era A sub 1, A1 más D, A1 más 2D, se puede escribir como A1, 37, A1 más D, A sub 1 más 2D. ¿Cuánto es eso? Vamos a poner A1 ahí. La primera progresión sería 37. El siguiente sería 37 menos 29. ¿Cuánto es? 8. 8. Y el que sigue, 37 menos 58. Menos 21. Menos 21. Muy bien. Bueno, y la segunda, partimos con 5. Después tendríamos 5 más D, que sería 3. Después tendríamos 5 más 2D. Entonces, la segunda progresión sería 5, 8, 11. Ahí tenemos las dos aritméticas, ¿cierto? Tenemos las dos aritméticas para cada D. Ahora tenemos que sacar las geométricas, ¿cierto? Para cada una de ellas tenemos una geométrica. Recuerde que se forma una progresión geométrica en la medida que al primero le reste 1, al segundo le sume 4 y al tercero le sume 25. Entonces, G es 37 menos 1, este es 8 más 4, y este es menos 21 más 25. Y la G2, al primero le resto 1, al segundo le sumo 4, y al tercero le sumo 25. Entonces, las respectivas progresiones geométricas obtenidas aquí serían G1, 36, 12 y 4. 4. Menos 4. No, 4 positivos, 25 más grande. ¿Verdad? Y G2 sería 4, 12 y 36. ¿Ven? Entonces, ahí están. Progresión G1 asociada a la progresión A1. Progresión G2 asociada a la progresión A2. ¿Se entendió? ¿Sí? Este fue un ejercicio de una prueba hace unos tiempos atrás. ¿Ok? Ya, bueno, vamos a iniciar. Esa era la tarea. La idea era que la hicieran en conjunto, que conversaran la tarea entre todos. Esa es como la dinámica. Vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con desigualdades e inecuaciones. Vamos a ver desigualdades e inecuaciones. Entonces, lo primero que quiero señalar, es que tenemos que definir la noción de intervalo y la noción del mayor y del menor. ¿Ya? Entonces, sean A y B en R. Bueno, sea A en realidad un número real. Luego, ¿qué posibilidades tiene A? A puede ser un número positivo, A puede ser 0, o A puede ser un número negativo. ¿Cierto? Nosotros sabemos que dentro de los números reales tenemos tres posibilidades. O soy positivo, o soy 0,
¿O soy negativo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, todo número real tiene esa característica. O es positivo, o es cero, o es negativo. Ok. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a definir, ya vamos a meter definición, vamos a definir la idea de desigualdad. ¿Ya? Si A es un número positivo, entonces diremos que A es mayor que 0. Si A es un número negativo, entonces diremos que A es menor que 0. ¿Cierto? Entonces, esa es como la primera definición que vamos a anotar nosotros. ¿Ya? Si A es positivo, entonces A es mayor que 0. Si A es negativo, entonces A es menor que 0. ¿Ok? Entonces vamos a partir con las definiciones. 1. Diremos que A es menor que B si y solo si la resta entre B y A es un número positivo. En el fondo lo que estoy queriendo decir es que A está detrás de B. No sé dónde en la recta real, pero siempre está detrás. Diremos que A es mayor que B si la resta ahora entre A y B es positiva. O sea, aquí ¿quién es el que está detrás? ¿Quién está adelante y quién está atrás? B atrás y A adelante. Exacto. Entonces, A está acá, B está acá. En algún lado, pero está detrás. 3. Diremos que A es menor o igual que B si y solo si A es menor que B o A es igual a B. O sea, el menor o igual es una combinación entre lo que estamos conociendo ahora y lo que ya conocíamos, que tiene que ver con las igualdades. Y entonces diremos que A es mayor o igual que B si y solo si A es mayor que B o A es igual a B. ¿Ya? Esto ustedes lo vieron en el colegio, ¿cierto? Estas cosas. Sí, profe. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Tampoco. O sea, hay mucha gente que encuentra que esto es nuevo, absolutamente nuevo. Sí. Ok, bueno, estas son las desigualdades, ¿ya? Y como tal, vamos a tener que aprender sobre las propiedades de las desigualdades. Entonces vamos a ver nuestras propiedades. Estas son definiciones, no hay que complicarse mucho, esto es así, punto. Como un contrato, uno lo firma, ¿cierto? Y tengo que asumir responsabilidades. Bueno, aquí vamos a asumir de que esto es así, punto, no hay más vuelta. Entonces, a partir de ello, de las desigualdades, aparecen las siguientes propiedades. Primero, si A menor o igual que B y C es un número real, entonces A más C es menor o igual que B más C. O sea, si yo tengo una desigualdad, ya sea mayor o igual o menor o igual, da lo mismo, y yo le sumo a esta desigualdad un número, la desigualdad se mantiene. Les voy a dar ejemplos para que se vaya entendiendo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 menor que 3, y yo le sumo, por ejemplo, 4, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? 2 más 4, la desigualdad se va a mantener, 3 más 4. ¿Por qué se mantiene? Bueno, podrán ver que el resultado es correcto. Yo sé que 2 es menor que 3, entonces 2 más 4 son 6 y 3 más 4 son 7. El 6 sigue siendo menor que el 7. Por lo tanto, el orden, ¿cierto? La desigualdad se va a mantener. ¿Se entiende? Sí,
profe. Ahora, más algebraicamente, un ejemplo que podríamos tener aquí, ¿cierto? Le voy a poner 1. Otro ejemplo, supongamos que x es mayor o igual que 2 y yo le quiero sumar 3, o que le quiero restar 3, porque también puede restarse cosas. Entonces yo tendría x menos 3 mayor o igual que 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Entonces la desigualdad quedaría en el mismo sentido, pero ahora diría que x menos 3 es menor o igual que menos 1. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Por lo tanto, una desigualdad yo la puedo trabajar como yo quiera, ¿cierto? Cuando yo le sumo o resto cosas, la desigualdad se mantiene, ¿ya? Vamos con una segunda propiedad. Pero, profe, le tengo que sumar y restar lo mismo a ambos lados, ¿cierto? Exacto, como un balancín. En ambos lados tengo que hacer lo mismo. Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Si A es menor o igual que B y C es mayor que 0, si yo multiplico por un valor positivo, entonces la desigualdad se conserva. En cambio, si yo multiplico una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Voy a ver un ejemplo. Supongamos que usted tiene 3 menor que 4. Y usted quiere multiplicar esta desigualdad por 8. Entonces, ¿usted qué va a tener? 3 por 8 menor que 4 por 8. Está multiplicando por un número positivo y la desigualdad se conserva. Confírmelo. 3 por 8 son 24, 4 por 8 son 32. ¿Es cierto eso? ¿Esta desigualdad de entrada y de salida es cierta? ¿Se conservan? ¿Son iguales o no? O sea, no quiero decir son iguales, sino que ¿es correcto? Sí, Es correcto. O sea, el 3 es menor que el 4 y efectivamente el 24 es menor que el 32. ¿Ya? Más algebraicamente, si yo tengo x es menor que 2 y yo quiero multiplicar, por ejemplo, por 5, entonces yo multiplico ambos lados y te queda 5x menor que 2 por 5, o sea, 5x es menor que 10. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué pasa con las divisiones? Bueno, las divisiones pasa lo mismo. Si yo tengo 2x mayor o igual que 1 y yo quiero despejar x, multiplico la desigualdad por un medio, un número positivo, y te queda así. 2 por un medio de x, perdón. Voy a escribir un medio por 2x mayor o igual que un medio por 1. La desigualdad se mantiene porque el un medio es positivo. Entonces te va a quedar simplemente que, simplificando acá, nos queda que x es mayor o igual que un medio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un número negativo? ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, menos 2/3 de x menor que 2? Yo para poder despejar x tengo que multiplicar por un número negativo, que sería menos 3 medios. Al multiplicar por menos 3 medios, miren lo que pasa. Menos 3 medios por menos 2/3 de x. La desigualdad, como estoy multiplicando por un negativo, se invierte. Entonces me queda menos 3 medios por 2. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Se va, se va, se va, se va. Menos por menos da más. Y me queda x mayor que, simplifico aquí, me quedó menos 3. ¿Se entiende cómo opera el tema de multiplicar elementos por cosas negativas? Profe, si en la igualdad, o sea, Desigualdad. en la desigualdad, por ejemplo, en el menos 2 partido en 3 por x es menor que 2, y yo multiplico por un número positivo, no cambia, ¿cierto? No cambia. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ese es el tema. No cambia. Pero si multiplico por un negativo, cambia. Se invierte. Todo cambia y se invierte. ¿Ya? Bien.
Entonces, esto pasa tanto en la multiplicación de números enteros como fraccionario y todo lo demás. Tercero. Esta es la segunda propiedad, tercera propiedad. Para todo x en los reales, todo número al cuadrado es siempre mayor o igual que 0. ¿Mm? En general, para un n natural, tenemos que todos los x elevado a exponentes pares son siempre mayores o iguales que a 0. ¿Ya? O sea, x cuadrado, cualquier número al cuadrado va a ser siempre positivo, o 0. ¿Ya? Va a ser siempre mayor o igual que 0. ¿Ya? Es una propiedad importante, de hecho esta propiedad la vamos a usar bastante para trabajar con desigualdades. Ya, ok. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. Cuarto. Si 0 menor que a, menor o igual que b, entonces elevar al cuadrado mantiene el orden. Lo mismo pasa con las raíces. 0 menor que a, menor o igual que b, entonces raíz de a menor o igual que la raíz de b. ¿Ya? Se mantienen tanto los cuadrados como las raíces. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Sin embargo, si yo tengo dos números que se relacionan así y los elevo a -1, la desigualdad se invierte. ¿Ya? Si yo elevo a -1, o sea, los recíprocos, la desigualdad se da vuelta. Mantienen su signo, pero la desigualdad se da vuelta. ¿Ya? Entonces, en general, ¿cuándo se da vuelta la desigualdad? Cuando eleva un número negativo, ¿Ya? Y cuando multiplico, cuando multiplico por un número negativo. exacto. Esas son las dos, como en resumen, ¿cierto? De todo lo que hemos hablado es, en general, las desigualdades se invierten cuando multiplico por números negativos y cuando elevo a exponentes negativos. ¿Ok? Eso es lo fundamental que tenemos que entender en el momento de las propiedades de estas desigualdades. Entonces, vamos Profe, a... Dígame. si yo divido por un número negativo, Está- igual se invierte, ¿cierto? exacto. Ah, ya, ok. Sí, es que esa está considerada dentro de la propiedad de la multiplicación. Porque en el fondo recordar que la división A partido por B es lo mismo que A por 1 sobre B. Entonces, en el fondo la división no es otra cosa más que una multiplicación. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Por eso no se toma como una propiedad adicional, porque en el fondo es lo mismo que la multiplicación. Ya. Bien. A partir de esto, entonces que ahora vamos a definir los intervalos. ¿Ya? Porque yo necesito que manejen bien los intervalos. Teoría de conjuntos ya vimos, así que no va a haber problema con eso. Entonces vamos a definir los intervalos. Dentro de los intervalos tenemos intervalos acotados, e intervalos no acotados. ¿Ya? Son los tipos de intervalos que nosotros tenemos. Entonces, primero, para los intervalos acotados, tenemos lo siguiente. Tenemos el intervalo cerrado a B. ¿Qué significa el intervalo cerrado a B? Son todos los X en R, vamos a trabajar en los reales, donde A es menor o igual que X y eso es menor o igual que B. ¿Cómo se representa? En la recta real se representa así. A, B, los menores o iguales se representan con una bolita negra y tendríamos entonces este intervalo que está aquí. Ese es el intervalo B. Los X están en toda esa zona. Está también el intervalo AB, se puede anotar así o también lo pueden escribir así.
¿Ya? De las dos formas. El abierto se puede escribir con un paréntesis redondo o con un corchete al revés, por decirlo de alguna manera. Que son todos los X en R, tal que A es menor o igual que X, y como B está abierto, queda menor estricto que B. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que es todo el conjunto donde está A y B, pero consideramos A y no contamos a B. Entonces, en las gráficas siempre se anota con una bolita blanca. Los que no están contados, por decirlo de alguna forma, se consideran con una bolita blanca. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bueno, también tenemos la posibilidad de tener intervalos abiertos completos, ¿no? El intervalo AB también lo podemos anotar así, que son todos los X en R, tal que A menor que X menor que B. ¿Cómo será eso? Lo mismo, pero ambas bolitas son blancas. No contamos ni a A ni a B. Son todos los elementos que están entre medio, pero sin contar ni a A ni a B. Bueno, ¿y cuál me queda? A ver si me ayudan ustedes. ¿Abierto en A y cerrado en B o no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? A menor que X, ¿Ya? eh, ¿cómo se dice esto? B mayor o igual que X. Eso, ¿cierto? Entonces, tendríamos entonces A, B, cerrado acá, perdón, abierto acá, cerrado acá, y tendríamos ese intervalo. Ya, esos son los intervalos acotados. Son conjuntos, por supuesto. Ahora vamos con los intervalos no acotados. ¿Cuáles son los intervalos no acotados? Bueno, los intervalos no acotados consideran al infinito. Ahí interviene el infinito. Vamos a hablar del intervalo cerrado de la a más infinito. Los infinitos van siempre abiertos. ¿Ah? También se puede escribir así. Con todos los X en R, tal que son los X mayores o iguales que A. Tengo el A cerrado en A y de ahí para allá. Se escribe de esa forma. Por otro lado, podemos tener el intervalo que va abierto de la a más infinito. Serían todos los X en R, tal que X ahora es mayor estricto que A. O sea, bolita blanca aquí. De ahí para allá. Podríamos ir al revés también. Del menos infinito hasta A cerrado. Serían los X en R, donde X ahora es menor o igual que A. Entonces ahí sería lo mismo, pero para el otro lado. Cerrado acá y de ahí para atrás. Y también podría ser del menos infinito hasta la abierto. Estoy tratando de usar distintas notaciones para que quede claro que es lo mismo. ¿Ah? Que sería lo mismo del menos infinito hasta A, de esta forma, que serían los X en R, en donde X es menor estricto que A. Entonces ahí tendríamos A abierto aquí y de ahí para atrás. ¿Todo claro hasta acá?
Sí, profe. Ya, genial. Observación. Observación. El intervalo menos infinito al más infinito no es nada más ni nada menos que R. Ya, el intervalo menos infinito al infinito es todo el conjunto de los números reales. Es decir, es una flecha que va en doble sentido de esa forma. Son todos los reales. Bien. Con esta información, más las nociones de teoría de conjunto, nosotros lo que podemos hacer es resolver inecuaciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir derechamente a la resolución de inecuaciones de primer grado. Bueno, y aquí lo que tenemos que hacer es usar el álgebra que ya conocemos y por supuesto no solamente el álgebra, sino que también las propiedades de las desigualdades. Entonces las inecuaciones básicamente son lo mismo, son muy parecidas a las ecuaciones porque tienen incógnitas y la idea por supuesto es despejar esas incógnitas. Entonces la idea es obtener intervalos solución en cada una de ellas. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo x más 2 mayor que 3 y yo quiero justamente despejar x, entonces lo que yo voy a hacer justamente es tratar de dejar la x aislada o sola. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El 2 que está sumando, ¿cierto? Vamos a restar 2 a ambos lados de la desigualdad. Entonces te queda x más 2 menos 2. Como estoy restando un número, no pasa nada, se mantiene. Y te queda 3 menos 2. Entonces, ¿qué te va a quedar? X más 2 menos 2, x más 0, es decir, te queda x. Y al otro lado te queda 3 menos 2, 1. Por lo tanto, esta inecuación tiene como conjunto solución para los x mayores que 1. Por lo tanto, eso es lo mismo que escribir que x pertenece al intervalo que va desde el 1 al más infinito. Y si yo quisiera graficar eso, sería simplemente la bolita blanca desde el 1 en adelante. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Vamos con otro ejemplo sencillo. 2x más 3 menor o igual que 4. Entonces vamos a restar 3 y te va a quedar 2x menor o igual, estoy sumando cosas así que no pasa nada, 4 menos 3, te va a quedar entonces que 2x menor o igual que 1, voy a multiplicar por un medio para despejar x, un medio es positivo así que no pasa nada, te queda que x menor o igual que un medio. Por lo tanto, ¿qué significa eso? En la práctica, significa que x pertenece al intervalo que va desde el menos infinito al un medio, pero cerrado en el un medio. Por lo tanto, ¿cómo lo graficamos eso? Bueno, dibujamos el un medio, bolita cerrada, o pintada, mejor dicho, y de ahí hacia atrás. Ese sería el conjunto solución. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. 3. 8 menos 3x menor o igual que 24. ¿Cómo queda eso? Bueno, vamos a restar 8 a ambos lados, te queda menos 3x menor o igual que 24 menos 8. ¿Qué te quedó? 16. Menos 13x menor o igual que 16. Dividimos por 3 o por menos 3 o multiplicamos por menos un tercio. Como estoy multiplicando por un número negativo para poder despejar x, ¿cierto? Entonces acá queda x, pero como multiplico por un negativo, invierto la desigualdad y te queda 16 por menos un tercio. En definitiva, esto va a ser igual a que x sea mayor o igual que menos 16 tercios.
Por lo tanto, la alternativa solución, ¿cierto? El conjunto solución, X pertenece al intervalo que va del menos 16 tercios al más infinito. Esto se puede escribir así. Tenemos menos 16 tercios de ahí en adelante. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos con desigualdades dobles. Profe, Entonces, ¿sí? 16 partido en menos 3, lo mismo que menos 16 partido en 3. Sí. Ah, ya. Así es. Gracias. Vamos a anotar esto. 2, 1 menos 2x, 3. Queremos resolver esa desigualdad doble. De hecho, como para que sea más aplicable a todo lo que hemos hablado. Ahí. Entonces, lo primero es dejar sola a la x, al término que contiene x. Entonces yo voy a restar 1 a todas partes. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Va a quedar 2 menos 1 menor o igual. Como resté 1 aquí, se va el 1, te queda menos 2x menor que 3 menos 1. Restamos 1 en todas partes. Entonces te queda 1 menos 2x, 2. Entonces ahora, ¿cómo despejo x? Yo necesito, de alguna manera, hacer de que ese menos 2 desaparezca, que está multiplicando la x. Entonces yo voy a multiplicar por menos 1/2. ¿Qué pasa cuando multiplico por menos 1/2? El signo cambia. Todo cambia, te queda 1 por menos 1/2, mayor o igual que x, mayor que 2 por menos 1/2. Entonces aquí, ¿qué te queda? Te queda menos 1/2, mayor o igual que x, mayor que menos 1. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. El x está delante del menos 1 y detrás del menos 1/2. Entonces yo puedo escribirlo así. Primero viene el menos 1, luego viene el x y luego viene el menos 1/2. O sea, x pertenece al intervalo que va abierto en el menos 1 y cerrado en el menos 1/2. Por lo tanto, el conjunto solución yo lo puedo graficar de esta forma. Abierto acá, cerrado acá, y este sería nuestro conjunto solución. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Genial. Vamos con algo un poquito más difícil. ¿Ya? Porque estos son ejercicios sencillos como para poder entender cómo trabaja la dinámica de las inecuaciones. Pero vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado. Determinar los x en R que satisfacen dos x menos 1 menos 2x más x cuadrado mayor que x menos 1 por x más 5 más 2 x menos 3. Ya, entonces aquí hay una ensalada de términos, ¿cierto?, que hay que tratar de resolver. Lo primero que hay que hacer es tratar de trabajar algebraicamente. Entonces, solución. Tenemos 2x menos 1 más 2x más x cuadrado mayor. Resolvemos el producto notable. Te queda x cuadrado, ¿cierto?, más 4x menos 5. Y allá multiplicamos, te queda 2x menos 6. Entonces, fíjense que los x cuadrados se van a ir. Los 2x de acá también se van a ir. Te quedó menos 1 más 2x mayor que 4x menos 5 más 6 es menos 11. Entonces,
Vamos a tirar las X al lado izquierdo. Me va a quedar 2X menos 4X menos 11 más 1. Acá te va a quedar menos 2X menos 10. Como a mí me interesa despejar esto, yo voy a multiplicar por menos un medio. Entonces te va a quedar X, se va a invertir, te va a quedar menos 10 por menos un medio. Entonces te va a quedar X menor que 5. ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que X pertenece al intervalo que va desde el menos infinito al 5. Es decir, si lo queremos graficar, sería justamente una cosa de este estilo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. Les voy a dejar una pequeña tarea. Tarea. Resolver x cuadrado x menos 2 por x más 2 más x menos 1 al cuadrado menor o igual que 2x menos 5 por x más 3 menos 2x. Ya, esa tarea les voy a dejar a ustedes para que me la resuelvan.